Muy bien, comenzamos este segundo encuentro de Derecho Privado de los Contratos, parte general. Y antes de empezar, me gustaría hacer algunas aclaraciones en materias bibliográficas porque he tenido muchas consultas. Al respecto, ¿qué les quiero decir? Derecho privado de la parte de los contratos, parte general, da por sentado que ustedes ya tienen un bagaje jurídico más o menos importante y más o menos suficiente como para elegir una bibliografía sin que eso signifique demasiado, ¿no? Más allá de eso, si no se sienten seguros y si no se sienten cómodos, Borda es una elección bastante sencilla, bastante accesible, pero bueno, bastante corta. Y al respecto, quiero que quede claro que una bibliografía corta no es un problema, porque habrán notado que es una materia sustancialmente corta, son 9 unidades muy concretas. Entonces no es que es un problema que Borda sean aproximadamente 300 páginas de un libro. El problema es que, o el problema que ustedes tienen es, por un lado, que el profesor ha declarado su falta de gusto por Borda y por otro lado, esta idea no muy fundamentada de que el Dr. Krug es un profesor difícil, un profesor que le gusta mucho profundizar demasiado. El Dr. Krug tiene un deseo porque ustedes conozcan y comprendan la materia, pero el problema no es la profundidad, sino el grado de comprensión. O sea, ustedes confunden en un examen final, cuando el profesor les hace preguntas complicadas, consideran, estas preguntas que son el pelo en el huevo, y en realidad no es más que una reflexión sobre los principios generales, pero aplicados de una determinada manera. Por eso les voy a recomendar, primero, no volverse locos, no se estresen con el tema de la bibliografía, vayan con un Borda. Yo estuve buscando algún otro, yo a Tinti no lo conozco, no lo he sentido nombrar nunca, que es otro de los que están dando vueltas. Conozco chicos que que cursaron con Borda y aprobaron, entonces no es que es un problema ese. Obviamente, si fuera ustedes no andaría con la bandera Borda por la vida, a mí no me gusta mucho, al profe tampoco. A mí no me gustaba estudiarlo porque me parecía sencillo y no me quedaba bien. Pero si a ustedes les gusta y les resulta Borda, el PDF se consigue, la fotocopia se consigue, etc. No nos volvamos locos. Entonces, bueno, dicho esto, ya tengo en mi poder el programa, así que esta clase va a estar un poquito mejor direccionada. Vamos a repasar, la contratación, la sustancia de lo jurídico en el fenómeno contractual, el derecho romano, la libertad, la teoría de la autonomía de la voluntad, el pacta sunt servanda, la concepción objetiva del contrato en el common law, esto ya lo hemos hablado, el contrato en la actualidad, la llamada crisis del contrato, contratos paritarios de adhesión de consumo, ya lo hemos hablado, el consentimiento en el siglo XXI, la erosión de la voluntad, es un poco mucho de lo que ya hemos visto en la anterior clase de los problemas que teníamos a la hora de esas 3 grandes libertades contractuales que habían servido para forjar toda la historia de los contratos. Hoy en día no se estaban aplicando por las cuestiones de posicionamientos socioeconómicos, masividad en la contratación, etcétera, de lo que ya estuvimos hablando. El constitucionalismo en el derecho civil, su incidencia en la contratación y en el contrato, principio de igualdad y no discriminación, derecho de las incidencias colectivas, bienes extrapatrimoniales, las innovaciones en derecho de familia, el pacto de convivencia, el pacto prenupcial. Al respecto, yo quiero decirles, Krug tiene esta tendencia a contractualizar el mundo. No todo pacto es un contrato, ¿no? Esto ya lo hemos hablado un poco, siguiendo las doctrinas francesas que diferenciaban el contrato del pacto según su contenido sea patrimonial o extrapatrimonial. En Argentina, si bien no tenemos una diferenciación de ese tipo, es verdad que un pacto realizado en el contexto del derecho de familia no sería un contrato por escapar de la órbita del derecho patrimonial. Esto desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de opiniones.
Yo lo que les estoy diciendo es que hoy en día el fenómeno contractual exige el contenido patrimonial. Y lo que les estoy diciendo es que cuando uno hace un pacto de convivencia en el cual designa los niveles de aportes que va a realizar cada una de las personas sobre los bienes de la sociedad conyugal o en este momento de la convivencia, y sobre todo la designación o preferencia de bienes con posterioridad durante el periodo de disolución de la convivencia, si bien repercute sobre fenómenos patrimoniales, no tiene un objeto patrimonial en sí mismo, no regula, o sea, regula más un fenómeno de familia con un fenómeno patrimonial. Y esto es una diferenciación base que hay veces que nos olvidamos de hacer, que los derechos subjetivos de índole privado se diferencian en personales o obligacionales, reales, de familia, personalísimos e intelectuales. Entonces, querer contractualizar todo es una tendencia que no es patrimonio de este profesor, es patrimonio de todos los profesores de Derecho de los Contratos. Creer que cualquier acuerdo de las voluntades es un contrato, ¿no? Y que por lo tanto lo deberían estudiar ellos. Ustedes los pactos de convivencia los van a estudiar. ¿Qué son los pactos de convivencia? Son acuerdos que pueden hacer los convivientes con una convivencia registrada, en la cual designan algunos principios en materia de aporte al sostenimiento del hogar y sobre todo la designación de bienes en caso de disolución de la unión convivencial, ¿no? Entonces, sí, es una voluntad de derechos tendientes a regular, a regular derechos de las personas, sí, pero al no ser derechos de índole patrimonial o al no hacer nacer obligaciones, me parece que no estaríamos en el ámbito de los contratos. Lo mismo pasa con los pactos con objeto extrapatrimonial del artículo, creo que es 14 o 17, del 17 del Código Civil y Comercial, en donde nos dice los actos jurídicos pueden tener como objeto bienes del propio cuerpo humano siempre y cuando respondan ya no a un interés económico, sino a un interés de índole humanitario, social, cultural, afectivo. La pregunta es, ¿surge una obligación de eso? Si yo me comprometo a darle mi riñón a mi padre, ¿hay una obligación? Mi padre puede, en términos de lo que estuvimos estudiando durante el derecho de las obligaciones, una ejecución forzosa, un daños y perjuicios. Y como la respuesta es no, porque nadie puede plantearme una ejecución forzosa de una donación de órgano o una daños y perjuicios por haber retractado la donación de órgano, me parece que es otro ámbito más en donde estamos confundiendo peras con manzanas. Son cosas distintas. ¿Qué son? No lo sé y no tengo por qué saberlo, pero no por eso voy a decir que son unos contratos. Ahora, esto es un poco mi percepción del asunto. La percepción de los profesores puede haber una tendencia más contractualista al respecto, y por eso es que mi recomendación para con ustedes es que presten atención a lo que dice el profesor en este tipo de cosas, en las clases presenciales, indaguen, pregúntenle al profesor, tomen nota, porque no les estoy diciendo que va a ser la diferencia entre aprobar o desaprobar, porque nuevamente, por suerte, el profesor sabe que sus opiniones son sus opiniones y no anda desaprobando a alguien por tener opiniones contrarias. Ahora, tener opiniones contrarias lleva, como lamentablemente, como todas las cosas en la vida, lleva la responsabilidad de tener buenos argumentos en contra. Para no complicarse la existencia, les recomendaría que presten atención a este tipo de cosas que les voy a recomendar que presten atención. Con respecto al concepto de contrato, ya habíamos hablado e introducido un poco durante la última clase la idea del contrato, pero acá habla, tesis restringida, intermedia, el contrato y su protagonismo de los derechos subjetivos, protagonismo inventado por quien lo mire, ¿no? Los derechos subjetivos no son
contractuales, de la esfera de lo contractual exclusivamente, no es que tiene un rol protagónico, es un personaje más el contrato de todos los personajes. Es tal vez un personaje bastante representativo en el ámbito de los derechos patrimoniales, pero es eso, no notarán una exasperación de mi parte a toda esta oda al contrato, que bueno, yo les digo, piensen de quién viene a la hora de pensar en estos títulos. Ustedes saben que a veces uno deja demasiado de lo que es su corazoncito interferir en decisiones académicas, ¿no? Pero bueno. Contrato, convención y pacto. El Código Civil de Vélez no teníamos diferenciación, nosotros teníamos solamente el contrato, que era el pacto. En el Código Civil francés tenemos ¿cómo se llama? Una definición total y completamente clásica del derecho de los contratos. A ver, ya les estoy buscando. Error, evicción, ya me pasé, simulación, nulidad del contrato, efectos de los contratos. Del contrato. El contrato, en el artículo 1321 del derecho italiano, plantea que tiene que tener un contenido jurídico patrimonial. No voy a torturarlos con mi pésima pronunciación del italiano, pero si quieren buscarlo, está ahí, ¿no? Artículo 1321. El código francés no lo tengo a mano, pero básicamente también hace el distingo entre patrimonial contrato y cualquier otra cosa que no tenga el contenido patrimonial le va a llamar pacto, le va a llamar convención. ¿Y por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Por la naturaleza jurídica de los efectos que van a tener. Como nosotros sabemos, el contrato tiene como efecto obligaciones. No hemos escuchado durante todos nuestros meses de estudiar obligaciones que las convenciones, los pactos, ni ninguna otra figura genere obligaciones. Y esto es importante porque recuerden que la obligación es una de las tantas maneras en las que se manifiestan las relaciones jurídicas, solamente que en esta le dan un poder muy fuerte al acreedor. Recordemos que todo el chiste del derecho a las obligaciones es permitir que el acreedor tenga una situación de ventaja muy alta por encima de cualquier otro. Para evitar ese tipo de situaciones es que tenemos esta diferenciación de contrato en el ámbito de lo extrapatrimonial, porque yo no puedo exigir de la misma manera que puedo exigir en un contrato otras cuestiones que surgen de pactos o de convenciones, que no son categorías definidas jurídicamente y por lo tanto no vamos a andar haciendo que generen obligaciones. Con respecto a la ubicación y método del Código Civil y Comercial, ya hemos hablado de que el Código Civil y Comercial distingue tres tipos de contratos: el contrato paritario, el contrato de adhesión y el contrato de consumo, y va a plantear distintas maneras de interpretar cualquiera de esos tres contratos según sea su variación. Entonces, ahora, antes de ponernos a clasificar si el contrato es oneroso o gratuito, si es bilateral o unilateral, si es aleatorio o no, lo que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿el contrato es paritario, de adhesión o de consumo? Y dependiendo de eso vamos a aplicar reglas interpretativas distintas. Entonces, bien, la estructura del contrato, y ahora sí ya nos introducimos un poco en el concepto. El contrato que es este acuerdo de voluntades, ya le hemos visto a la definición textual, pero vamos a recuperarla, que es la del artículo 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento
para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿No? Entonces, primero que tenemos que plantear es que el contrato va a ser siempre bilateral como acto jurídico. Acá hay una discusión que vi que estaban con algunos problemas. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica del contrato, hoy en día es un hecho sin lugar a discusión de que el contrato es un acto jurídico. Y los actos jurídicos, recordarán, se clasificaban según varios ítems. Uno de los ítems era que teníamos actos jurídicos unilaterales, que eran aquellos que solamente precisaban para generar efectos el concurso de una voluntad, y los bilaterales, que son aquellos que precisan al menos de dos voluntades para generar efectos, ¿no? En persona jurídica, cuando les toque, van a estudiar los contratos plurilaterales, que ellos consideran que son distintos a los bilaterales y que es como una categoría nueva. Digo, ellos consideran, a ver, existe la noción del plurilateralismo, pero no sé hasta qué punto el concepto de bilateral no lo engloba, ¿no? Cuando decimos que un acto jurídico es bilateral, decimos al menos dos voluntades, no negamos la existencia de 3 voluntades, 4 voluntades. Tal vez la palabra más que bilateral debería ser plurilateral, como sostienen los comercialistas, a pesar de que ellos sostienen que son dos cosas distintas, el bilateral y el plurilateral, como cosas muy distintas, pero bueno, esas son discusiones que no necesitamos en este momento. Ahora, esta pluralidad de las partes se manifiesta como plantear que el contrato es un acto jurídico bilateral, pero a su vez, cuando veamos la clasificación de los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales como contrato. Como acto jurídico van a ser siempre bilaterales porque la pluralidad de partes es esencial. Si no tenemos pluralidad de partes, tenemos otra cosa. No tenemos contrato, tenemos un testamento, tenemos una declaración unilateral de la voluntad. Tenemos muchas cosas, pero no tenemos contrato hasta que no tenemos varias partes. Ahora, no me quiero adelantar, pero en la clasificación de los contratos, según la cantidad de partes obligadas, vamos a tener contratos unilaterales o bilaterales. Casi no quedan contratos unilaterales, pero ya los vamos a trabajar. Y vamos a trabajarla con las otras clasificaciones, así que de momento no se confundan. Es un acto jurídico, eso no hay ningún lugar a dudas, el Código Civil y Comercial nos lo marca, así que no hay ningún problema. El segundo gran elemento es el fenómeno del consentimiento. Y ustedes me dirán, bueno, yo sé que es el consentimiento, ¿no? Como sabemos, el concepto con plantea la idea de que es algo que se realiza junto con otra persona y apuntando hacia un mismo lugar, ¿no? Cónyuge, ¿sí? Coparticipación. Co implica esta idea de un sentimiento compartido entre ambas partes. Esa es la noción general que tenemos. En derecho, nosotros tenemos que saber exactamente qué fue el consentimiento de las partes, porque de repente, tal vez las partes acordaron algunas cosas y otras no, y lo importante es saber qué es el contenido, o cuál es el contenido que tiene ese consentimiento. Razón por la cual, a partir, si no me falla la memoria, de la unidad 3 vamos a estar viendo en profundidad cómo se forma este consentimiento. Básicamente les voy diciendo que el consentimiento es la unión entre, o la armonía que existe entre una oferta y una aceptación. Es decir, es el encuentro, el punto de encuentro que existe entre una oferta y una aceptación de la oferta. Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, bien, con respecto a la finalidad jurídica, como ustedes saben, estamos hablando de relaciones jurídicas patrimoniales. Nuevamente, estos son requisitos de existencia. Si no tenemos esto, tenemos otra cosa, no tenemos contrato.
¿no? Si yo no tengo consentimiento, no importa que sea bilateral y no importa que sea una relación jurídica patrimonial, no es un contrato. Si yo tengo bilateralidad y consentimiento, pero no tengo relaciones jurídicas patrimoniales, no es un contrato. Básicamente lo que tenemos que decir acá es que estas relaciones jurídicas patrimoniales surgen los dos grandes tipos de derechos patrimoniales que hay. En realidad, del contrato propiamente dicho, surgen solamente obligaciones. Hay toda una discusión que vamos a tener en otro momento, porque realmente es una discusión bastante molesta sobre el objeto de los contratos. Algunos autores sostienen que los contratos no tienen objeto, tienen efectos, y el efecto de los contratos son las obligaciones. Ahora, si queremos plantear la idea de un objeto del contrato, podemos decir que el objeto del contrato es aquello que las partes persiguen y que las obligaciones que surjan del contrato les van a permitir acceder a ellas. Entonces, si quieren una idea de concepto de contrato, de objeto del contrato, como para irla trabajando, pensemos, bueno, el contrato es un acto jurídico de tipo bilateral, es decir, donde dos o más partes acuerdan, donde consienten la regulación de relaciones jurídicas de carácter patrimonial, es decir, de obligaciones, persiguiendo un fin. Recordemos que ya al tener obligaciones incluimos todo lo que es el objeto de las obligaciones, que es la prestación. Entonces, bien, acá hay varios articulitos que el profesor nos refiere en el coso del 957, bueno, el concepto de contrato, el 1003 y 1004, que hacen referencia al objeto. Se aplican el objeto de los contratos las disposiciones de la sección 1, capítulo 5 del libro primero de este código. ¿Qué es la sección 1, capítulo 5? Vamos a ir al índice. Título cuarto, capítulo 5. Actos jurídicos. Básicamente, nosotros para regular si el objeto del contrato es válido o no, ya vamos a ir a requisitos de validez, tenemos que aplicar todo lo que nosotros hemos aprendido del objeto de los actos jurídicos, porque nunca nos olvidemos que un contrato es, antes que cualquier cosa, un acto jurídico. Con respecto al 1004, nos indica algunos objetos prohibidos específicamente en materia contractual. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles, que están prohibidos por las leyes, los contratos son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial se prohíben o lo sean. Cuando tengan por objeto derechos sobre el cuerpo humano, se aplicarán el artículo 17 y 56. 17, recordemos, es aquel que nos pide específicamente la posibilidad de tener como objeto de los actos jurídicos bienes sobre el cuerpo humano, pero respetando algunos de los principios de carácter humanitario, sanitario, terapéutico, sentimental o emocional, etc. Y con respecto al artículo 56, tenemos algunas cuestiones en materia de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos los actos de disposición sobre el propio cuerpo que ocasionan o disminuyan de manera permanente la integridad o resulten contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona en conformidad con lo dispuesto al ordenamiento jurídico. Básicamente, ablación de órganos. La ablación de órganos para ser implantados en otras personas se rige por la legislación especial, la ley Justina que estudiamos en su momento, y el consentimiento para actos no comprendidos en la prohibición establecida en el primer párrafo no puede ser suplido y es libremente revocable. ¿Qué quiere decir? Que si yo realizo algún tipo de, si yo presto el consentimiento para algún tipo de práctica que se haga sobre mí, que afecte a alguno de los derechos sobre mi propio cuerpo, no puede ser suplido, significa que no lo puede hacer nadie que no sea yo. Y puede ser libremente revocable, significa que hasta el momento mismo en el que me están por hacer la intervención, yo me puedo bajar. Entonces, en ese sentido, parecería ser que se regulan
con un estatuto totalmente distinto al de los contratos, las disposiciones sobre el propio cuerpo. Entonces, lo que nos está diciendo, de alguna manera, el artículo 1004 es: cuando se trate de estas cuestiones, no vamos a aplicar los contratos, sino que vamos a aplicar el artículo 17 y el artículo 56, que me generan regulaciones específicas sobre cómo plantear este tipo de situaciones o relaciones jurídicas que pongan en riesgo o que impliquen la disposición de bienes del propio cuerpo humano. Entonces, bien, con respecto a la validez, acá recordemos que la validez de los actos jurídicos recae ¿sobre qué? Sobre los sujetos, sobre el objeto, un poquito lo que ya venimos viendo, sobre la causa, en este caso recordemos causa-fin, todo lo que hemos trabajado en derecho civil parte general. He hecho un video hace poco sobre esto que está público en el canal, cualquier cosa también, y sobre forma. Recordemos que la validez contractual, como al ser un acto jurídico, significa producir el efecto que quieren las partes. Hay veces en donde por defectos en el sujeto, por defectos en el objeto, por defectos en la causa y sobre todo por defectos en la forma, producen efectos distintos a los queridos en las partes, y en ese caso estamos en presencia de una ineficacia de algún tipo. Todo esto nos recuerda que fue muy importante haber prestado atención a las clases y haber aprobado bien o haber estudiado bien derecho privado parte general. Y con respecto a los elementos de los contratos, nuevamente, al ser los contratos un acto jurídico, podemos aplicar la idea de elementos esenciales, aunque en este sentido, ustedes no sé si se acuerdan que cuando estudiamos este tema habíamos dicho que la cátedra tenía una postura particular, y la razón por la que tenía esa postura es porque el modelo de análisis de los actos jurídicos era el de los contratos. Esta idea de elementos esenciales de los contratos, elementos naturales y elementos accidentales, es mucho más común y mucho más normal en el estudio de los contratos que lo que fue en su momento en el estudio de los actos jurídicos. Coincido con que esta manera de ver las cosas es mejor que la que utilizan los otros manuales de Derecho Civil Parte General. Así que en ese sentido recordemos que los elementos esenciales son aquellos que hacen que el acto sea ese acto y no otro. En los contratos, en especial cuando ustedes vayan a la segunda parte de contratos, esto va a ser fundamental, porque identificar qué contrato es qué contrato va a requerir que nosotros tengamos un buen conocimiento de los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la compra-venta? Bueno, bastante sencillo. Como todo contrato, el consentimiento, una parte entrega una cosa y otra parte entrega un precio. Si una parte no entrega precio y entrega otra cosa, no es una compra-venta. Si no hay consentimiento, no es ni siquiera un contrato. Si no hay cosa, no es compra-venta. Entonces, pensemos bien esta idea de cómo funcionan los elementos esenciales, y de esa manera podemos terminar definiendo contratos mucho más complejos como el leasing o el fideicomiso. Son contratos bastante complejitos. Entonces, estos elementos esenciales los vamos a ir viendo en la medida en la que vayamos estudiando figuras contractuales especiales. Con respecto a los elementos naturales, recordemos que son aquellos que, sin necesidad de que las partes lo incluyan, están presentes en el contrato, pero que la voluntad de las partes puede retirarlos sin alterar la esencia. Al respecto vamos a estudiar, tenemos toda una unidad que trata dos de los más grandes elementos naturales que tienen los contratos, que son las garantías de evicción y las garantías por vicios, pero también la mayoría de los contratos onerosos tiene como elemento natural la facultad de rescindir el contrato, el pacto comisorio, el pacto comisorio tácito. Entonces vamos a ver que hay un montón de situaciones en las cuales los contratos tienen elementos naturales que podemos retirarlo, podemos decir, las partes renuncian a su derecho de rescindir unilateralmente el contrato. ¿Podemos hacerlo? Podemos hacerlo. Vamos a ver que en los contratos de consumo este tipo de eliminación de los elementos naturales está mucho más limitada.
¿Por qué? Y porque evidentemente no se dieron en un contexto de negociación plena. A ver, si yo estoy vendiéndole, yo soy un vendedor de autos y me lo quiere comprar un revendedor de autos al auto y nos ponemos a negociar que si garantía por vicios y todo eso, cada uno estará palanqueando para donde quiere ir y cada uno conseguirá lo que quiere a cambio de eso. Si yo te pido una garantía, una renuncia a la garantía por vicios, es decir, vos me compras el auto sin vueltas y si mañana le encontrás un error, problema tuyo, bueno, el otro sabrá si tomarla o no y sobre todo sabrá cuánta plata me va a costar a mí eso. Porque si me ofrecen 80.000 por el auto y yo pido eso, bueno, yo pasaría a ofrecer 40.000. ¿No? Entonces, bueno, estos son los elementos naturales de los contratos. Y los elementos accidentales son aquellos que, no encontrándose en el contrato, pueden ser incluidos por las partes por medio de su voluntad sin alterar la esencia del contrato, ¿no? Estos son los el plazo, la condición y el cargo. Entonces, bien, con respecto al último punto sobre la naturaleza jurídica del contrato, ustedes saben que al profe algo le gusta este tema, seguramente tuvieron clases con él y hubo mucho charla al respecto. Hoy en día no hay ningún debate sobre el hecho de que el contrato es un acto jurídico, pero durante mucho tiempo se debatía si se trataba de un género sui generis, si se trataba de una derivación política del fenómeno del contrato social, si se trataba de una ley, ¿no? Había personas que decían que como los contratos tenían el mismo poder que una ley, pero solamente para las partes, estábamos en presencia de un contrato como ley no general, ¿no? Como ley particular. Entonces, todas esas teoría, institución también se le ha llegado a llamar, la institución, el contrato como institución, esto de la mano de gente que no... O sea, el concepto de institución se ha utilizado mucho para muchas cosas, entonces esta idea de la institución, de la familia, bueno, ¿y qué significa una institución? Y ahí te empiezan a trastabillar sobre qué significa una institución. No hay instituciones como género en el derecho, ¿no? Entonces, bien, hay como toda una cuestión de conceptos que vienen de una sí, podríamos decir, de las distintas escuelas. El contrato ha sido una herramienta filosófica bastante utilizada. Hegel tenía toda una fijación con los contratos a la hora de plantear su modelo de filosofía del derecho. Hay toda una pregunta sobre de dónde deviene la fuerza obligatoria de los contratos y de la propia voluntad de las partes, o si existe alguna otra fuerza detrás de por qué obligan los contratos. En ese sentido habrán escuchado la rememoranza del contrato social, la idea de la autonomía de la voluntad y sobre todo la idea de la ley. Hoy en día la ley establece que determinados actos provocan determinadas consecuencias jurídicas. Uno de esos actos que la ley designa que van a producir consecuencias jurídicas es el contrato. Establece el supuesto de hecho, dos personas acordando derechos patrimoniales y les da el efecto jurígeno directamente derivado de la ley. En ese sentido, el nuevo código, al plantear el contrato como un acto jurídico sin ningún lugar a consideraciones y a discusiones, nos quita un montón de peso de encima de consideraciones de este término. Con respecto a otras figuras, como el cuasicontrato, el cuasicontrato ya no está regulado como tal en nuestro código, pero básicamente el cuasicontrato es una figura histórica que se trataba de una situación en la cual faltaba el consentimiento, es decir, había dos personas, había una regulación de derechos de carácter patrimonial, pero faltaba el consentimiento pleno. No obstante, las circunstancias en las cuales se daba el cuasicontrato nos podían hacer intuir que de haber existido la oportunidad para darse el consentimiento, este consentimiento se hubiese dado. Razón por la cual le íbamos a dar una acción a la persona que realizaba
esta gestión a favor de otro, este cuasi contrato, en contra de una persona que tal vez no prestó consentimiento, pero que de haberlo podido prestar lo hubiese hecho, ¿no? Y que una negativa sería una traición a la buena fe, sería una traición a la lealtad profesional, sería una traición a los amigos realmente. Los cuasicontratos que nosotros teníamos regulados en el viejo código eran principalmente la gestión de negocios. Gestión de negocios es una situación, ustedes la han estudiado un poquito en obligaciones, una situación en la cual yo me hago cargo de un negocio total y completamente ajeno, sin el consentimiento ni el mandado de la otra parte, y tengo derecho a que la parte beneficiada me restituya los gastos que yo realicé. Nunca, obviamente, me va a dar ganancias esto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, bueno, mi vecino se fue de viaje y empiezo a ver que está perdiendo agua por debajo de la puerta de entrada, entonces ¿qué hago? Llamo al cerrajero, llamo a la policía, les explico la situación, el cerrajero me abre la puerta, yo logro entrar, cierro la canilla, arreglo la pérdida de agua, seco todo, vuelvo a cerrar, le pago las 2 lucas al cerrajero, se va, y cuando vuelve mi vecino le explico toda esta cuestión, y lo menos que podría hacer sería pagarme los 2.000. Porque estoy seguro que si yo hubiese tenido el teléfono, lo hubiese llamado y le hubiese dicho, che, no sé ni cómo se llama mi vecino, che Raúl, ¿sabés que está perdiendo agua la casa? ¿Cómo podemos hacer? Él me hubiese dicho, por favor, entra a la casa y cerrá. Bien. Entonces, los cuasicontratos son este tipo de situaciones. No son contratos, ¿por qué? Porque me falta un elemento fundamental que es el consentimiento. Con respecto a la declaración unilateral de la voluntad, lo que me está faltando, obviamente, es la pluralidad de sujetos. También me está faltando consentimiento, porque la parte, no hay negociación, no hay oferta, no hay aceptación. Entonces, en ese sentido, la declaración unilateral de la voluntad genera obligaciones, sí, pero la genera de una manera distinta que los contratos. Con respecto al matrimonio, ahí hay una discusión bastante vieja. El matrimonio no es un contrato, a mi entender, principalmente porque regula derechos de familia y no derechos patrimoniales. Que los derechos de familia puedan tener consecuencias patrimoniales no los hace automáticamente patrimoniales, ¿no? El matrimonio sin duda tiene un montón de consecuencias patrimoniales, pero no es el eje. El eje es la existencia de una relación familiar. Entonces, en ese sentido, el profesor sostiene que sí, que hay pluralidad de partes, que hay consentimientos y que hay relaciones jurídicas patrimoniales, y por eso él siempre habla del matrimonio como contrato. Les repito lo que en algún momento les repetí. No he tenido muchos profesores de contrato, pero de todos los profesores de contratos que he tenido, ninguno ha sostenido eso. Quien trata ese tema en profundidad, si realmente quieren ver un poco más de eso, es López de Zavalía. López de Zavalía es un viejo muy facho de Tucumán, en ese sentido, un tipo súper conservador, y él sostenía que la familia era una institución, entonces no era un contrato. Y tiene ahí toda una explicación en su libro, que son unas 3-4 páginas, en la que está hablando de eso. Recuerdo haberlas leído tangencialmente cuando tenía 20 y pico de años. ¿Qué quieren que les diga? Presten atención a lo que dice el profe si quieren llevarle la corriente, si quieren decirle, sí, es un contrato, porque en el fondo el matrimonio, si quieren decir eso, no hay ningún problema. Tienen el resto de sus vidas para ser críticos, tienen el resto de sus vidas para formar un pensamiento propio. Yo era un poco contestatario, porque así soy yo, pero en ese sentido creo que es súper importante que ustedes vean sus prioridades y no anden planteando, qué sé yo, tengo que ser contestatario porque qué sé yo, mi profesor particular era contestatario. No, chicos, yo lo que ustedes no pierdan de vista, que ustedes se reciben y a partir de ahí es level 0, empiezan a subir de nivel de vuelta desde 0. El título de grado es un piso, no es un techo, no es un escalón, es el piso, es el llano en la carrera de la abogacía.
el título de grado no da puntos en los concursos, ¿no? ¿Por qué? Y porque es la base. ¿Cómo te voy a dar puntos por ser abogado si no sos abogado no podés concursar? ¿No? Entonces, en ese sentido, ustedes vayan pensando que les queda toda una vida, que pueden vivir una vida total y completamente plena sin tener una posición tomada sobre si el matrimonio es un contrato o no, como la mayoría de la gente lo hace, ¿no? No es que hay discusiones, no es que ustedes van a ir a una entrevista de trabajo y los van a sentar y les van a decir, bueno, ¿y usted qué opina sobre este tema tan candente del matrimonio como contrato o no? No. Entonces, en ese sentido, no perdamos más tiempo en esto. Con respecto al pacto de convivencia, ya expliqué que el pacto de convivencia regula muchos aspectos de la convivencia, pero que los regula dentro del marco de lo que son las obligaciones de lo que se llama en el derecho de familia el régimen patrimonial base o el régimen patrimonial inderogable del matrimonio, que es al que limita o es al que remite la convivencia, y es sobre el cual las partes van a poder elegir la designación de bienes durante la relación y posteriormente de la relación, y en ese sentido no me parece que regule cuestiones de carácter patrimonial en el sentido estricto de la palabra. Entonces, bien, con respecto al pago, recordemos en su momento en obligaciones que el pago se planteó si el pago era un contrato o no, y la razón por la cual el pago no es un contrato es porque es unilateral. No necesito la aceptación de mi acreedor para pagar y tengo todas las herramientas posibles para pagar aún en contra de la voluntad de mi acreedor. Es por eso que el pago no es un contrato bajo ningún punto de vista. Con respecto a las relaciones contractuales de hecho, son una categoría jurídica extraña que principalmente se presenta en fenómenos altamente formales como la personería jurídica. Porque ustedes me dicen, ¿qué es una relación jurídica de hecho? Es una relación jurídica, una relación contractual de hecho. Es una relación contractual que no posee... Bueno, tuve una interrupción por falta de espacio en el celular. Bien, estábamos terminando con la idea de las relaciones contractuales de hecho, ¿no? ¿Qué son las relaciones contractuales de hecho? Son situaciones que son similares a los contratos, es decir, tenemos bilateralidad, tenemos consentimiento, tenemos regulación de relaciones o situaciones jurídicas, pero lo que no tenemos es el efecto jurígeno, es decir, no están amparadas o no están reguladas por la figura contractual que las partes quieren que estén regulados. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre ante situaciones muy formales como ser las personas jurídicas que requieren autorización estatal y que por lo tanto es un trámite jurídico muy grande, hasta que las formalidades no están cumplidas, las relaciones que existen entre ellos son ya no tanto de carácter contractual, sino más bien de hecho. Entonces tienen su propia regulación, son las situaciones jurídicas de hecho, en donde se va a ir regulando según el tipo específico de situación jurídica en la que nos encontremos. Con respecto al transporte benévolo, esto es algo muy del profe, esto lo van a estudiar un poco en derecho de daños en su momento, pero ¿cuál es el tema? El contrato de transporte es un contrato mediante el cual una parte consiente en llevar a otra a su determinado destino a cambio de un determinado precio o de manera gratuita. Una de las obligaciones principales que tiene el contrato es la de llevar de manera segura al sujeto, si es el transporte de personas, al sujeto del lugar A al lugar B. El gran problema que tenemos en materia contractual de transporte benévolo, que es la situación que ocurre cuando un chofer de un auto ofrece de manera amistosa o ante el pedido amistoso y sin compromiso de una parte, accede a llevar a la otra, y si existe o no relación contractual, porque si existe relación contractual hay por lo tanto obligaciones como la de seguridad.
Esto ocurre mucho cuando levantamos a una persona en la ruta que nos está haciendo dedo, o algo mucho más sencillo. Ustedes terminan la clase, nos ha pasado, terminábamos la clase acá y yo le decía a alguno me acerca la vianda y a alguno me acercaba la vianda. Entonces, en ese sentido, en el cual tenemos este tipo de situaciones de benévolas, la pregunta es, bueno, si es un contrato, ¿hay responsabilidad o no? La mayoría de la doctrina sostiene que sí, que tanto el contrato benévolo, que es este que yo te ofrezco llevarte, como el transporte de complacencia, que es en el cual vos me pedís llevarte, ambos son situaciones contractuales y por lo tanto están sometidas a los efectos contractuales en materia de responsabilidad. Hay fallos al respecto, ya vamos a profundizar al respecto. Con respecto al contrato administrativo, hay que tener ahí unas cositas. Sí, son contratos, porque existe bilateralidad, existe consentimiento y existe una situación de relación jurídica, pero regulan, los contratos tienen una cosa, que es que cuando ambas partes acuerdan una determinada situación, asumen que van a someterse a ella de manera como si la misma fuese una ley. En ese sentido, la igualdad entre las partes impide que alguna, de manera unilateral, reconfigure el contrato, lo dirija hacia otro lado, etc. Esto no pasa en los contratos administrativos, en donde al Estado le vamos a dar lo que se conoce como potestades exorbitantes a la hora de modificar los contenidos del contrato durante la ejecución. ¿Esto por qué? Porque el Estado no es cualquier sujeto. El Estado es el sujeto que supuestamente ampara las necesidades públicas y las necesidades de toda la comunidad. Entonces tiene que tener poderes para tal vez modificar la extensión de un determinado contrato cuando esto se ha visto evidentemente necesario sobre la marcha de su gestión. Si de repente yo licito unos 1000 kilómetros de ruta, 1000 kilómetros, está loco, unos 100 kilómetros de ruta, y estoy viendo de que esos 100 kilómetros no beneficiarían mucho a muchas personas y que con 80 kilómetros yo ya beneficio a la mayor parte de ese lugar, que consigo una buena circulación y que con esos otros 20, la plata de esos otros 20 kilómetros yo la podría reasignar a partidas para, en este momento, por ejemplo, compras de alimentación, ¿por qué yo no le voy a dar ese poder al Estado? ¿No? Entonces, en ese sentido es que tenemos esta idea del contrato administrativo como algo distinto por las facultades exorbitantes del Estado. Finalmente, el proyecto en el derecho europeo, no sé exactamente a qué se refiere, porque en principio los contratos en el derecho europeo son más o menos lo mismo. El derecho europeo, como ustedes están empezando a estudiar ahora en derecho internacional, cuando lleguen a la parte de Unión Europea y el fenómeno del derecho supranacional, van a ver que Europa está muy avanzada en materia de regulación mediante el Consejo Europeo de derecho interno de las partes. Al respecto les podría llegar a mencionar como un tema, hace poco justo lo citamos en un artículo, hay una resolución, no sé si era la 182 o algo así, ya les voy a pasar, una resolución del Consejo Europeo que regulaba aspectos en materia de derecho del consumidor para todos los miembros integrantes de la Unión Europea. Entonces, más allá del derecho interno que vos tengas, tenés que aplicar cuestiones tales como la normativa de derecho del consumidor del Consejo Europeo, y en ese sentido es también, ustedes tal vez habrán notado, si son de las personas que leen los términos y condiciones de las aplicaciones que leen o que utilizan, habrán notado que si uno está en Europa tiene condiciones distintas, razón por la cual hay un famoso artículo 17 de la resolución no sé cuánto del Consejo Europeo en materia de derecho de autor en Internet, que ha generado mucho revuelo en YouTube. Algunos de los youtubers que ustedes siguen tal vez habrá mencionado que matan a la producción de contenido. Si lo siguen a Jaime Altozano, hizo toda una nota sobre ese artículo en materia de copyright, que bueno, esa es una gran diferencia que existe entre el derecho europeo y el derecho argentino, latinoamericano y hasta diría del resto del mundo, es que Europa tiene un derecho supranacional muy bien organizado y fuerte.
Porque nosotros las resoluciones del Mercosur, las resoluciones de la OEA, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se nos aplican de manera directa. Así que bien, bueno, con esto terminamos la unidad 1, lo que nos quedaba. Ha sido una grabación accidentada ahí porque nos quedamos sin almacenamiento, así que quiero editar este video para que quede lo más presentable posible, y en breve vamos a continuar. Ya a partir de la próxima unidad las cosas son bastante más claras, las cosas son bastante más concretas, así que no vamos a tener tantos problemas. Así que bueno, espero que no renieguen mucho con la bibliografía, no renieguen mucho con esta materia, es cortita, es sencilla, no se dejen abatatar por nada, y bueno, nos vemos en la próxima clase.